Era el año 2006, y en algún lugar de las montañas de Sinaloa, México, el jefe de la droga Joaquín El Chapo Guzmán había recibido un regalo: dos miembros rivales del cártel Los Zetas. Con un palo en sus manos, el Chapo golpeó a estos hombres tan brutalmente que les fracturó muchos de sus huesos. Como lo expresó más tarde un testigo, los hombres estaban tan destrozados que parecían muñecos de trapo. Los hombres fueron luego colgados en vehículos todoterreno y llevados a una hoguera furiosa, donde el Chapo los sacó su arma. Hizo algunos comentarios despectivos sobre las madres de los chicos antes de dispararles y ordenar que sus cuerpos fueran quemados. Dijo a uno de sus trabajadores: «No quiero que quede ningún hueso». Ese era el Chapo en su máxima expresión: despiadado, implacable y un protector despiadado de su monopolio. Aproximadamente 30 años antes, en la década de 1980, la madre de uno de los amigos de Pablo Escobar estaba viajando en un autobús en Colombia. Ese conductor no vio que la mujer no se había bajado completamente del autobús cuando él condujo fuera, lo que provocó que ella cayera y muriera. El rey de la cocaína se molestó por lo sucedido y ordenó a uno de sus sicarios, Jairo Velázquez, alias Popeye, para matar al conductor del autobús. Hablando más tarde sobre el incidente, Popeye dijo: «Encontré al conductor y lo maté. No sentí nada». Así que ahí los tienen, solo dos ejemplos de cómo estos famosos capos de la droga eran bastante similares. Ambos llevaron a cabo campañas de tolerancia cero hacia cualquiera que los molestara. Eran personas crueles e inusuales, y aunque compartían muchas similitudes, te darás cuenta de que también se puede ver que eran bastante diferentes. Empecemos con Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Es un nombre un poco largo, así que quédate con su apodo, El Chapo, que se traduce como bajito. El Chapo nació el 4 de abril de 1957 en una zona rural de México, en el estado de Sinaloa. Era pobre, muy pobre, y había muchas bocas que alimentar en su numerosa familia. Para estar dentro, el Chapo solía vender naranjas para conseguir algo de dinero extra. A los 15 años inició otro negocio paralelo, esta vez con marihuana en lugar de naranjas, un medio para ayudar con las finanzas familiares, y a los 20 años ya estaba trabajando con cárteles mexicanos. Es lo que podríamos llamar una historia de pobreza a riqueza. Escobar tiene algunas similitudes sorprendentes en sus primeros años de vida. Nacido como Pablo Emilio Escobar Gaviria el 1 de diciembre de 1949, creció en un pequeño pueblo llamado Río Negro, que está a unos 45 minutos de Medellín, en Colombia. Su madre, Hermilda, era maestra de escuela y su padre, Abel, era ganadero. También era parte de una familia numerosa y era uno de 7 hijos, aunque su familia no luchaba tanto financieramente. Pero el joven Pablo siempre estuvo rodeado de narcóticos, específicamente marihuana y cocaína, y no tardó mucho en darse cuenta de la oportunidad financiera que representaban, especialmente cuando se vendió a los estadounidenses, quienes rápidamente abrazaron la cocaína con pasión. Regresemos a El Chapo y su ascenso al poder. El padrino realmente organizó las cosas y movió suficiente cocaína en los para mantener a los banqueros de Wall Street celebrando el próximo milenio. Guzmán se convirtió en un jugador importante en el cártel de Sinaloa bajo uno Héctor El Güeros Palma. A Palma le gustaba el Chapo. Era confiable y además no tenía miedo de usar la violencia. Cuando finalmente arrestaron al padrino, se creó un vacío de poder en el tráfico de drogas. Cocaína entra en el floreciente mercado estadounidense. Incluso la DEA sabe que cuando se elimina a un jefe, lo único que ocurre son muchos violencia y básicamente ninguna interrupción en el flujo de drogas. La violencia fue increíblemente brutal. La gente era cortada por la mitad con motosierras. Literalmente rodaban cabezas por las calles. En 1995, cuando el socio de El Chapo fue arrestado, este finalmente pudo tomar el control del cártel de Sinaloa. Tenía solo 38 años. Fue un ascenso meteórico desde ganadero a capo de la droga.
Tenía a los policías en el bolsillo delantero, a los políticos locales en el trasero, e incluso logró sobornar su manera de salir de la prisión. Escobar, por otro lado, estuvo involucrado en todo tipo de delitos menores cuando era niño, pero fue a sus 20 años cuando se involucró en delitos violentos más graves y secuestros mientras trabajaba con un mafioso local. Tenía reputación de ser un joven muy violento e impredecible. Se hizo más conocido cuando secuestró a un empresario local que recientemente había despedido a muchos trabajadores pobres. Su familia pagó el rescate, pero Pablo y su banda mataron al hombre de todos modos. Él sabía que se podían comprar montones de hojas de coca por unos centavos, convertirlas en pasta y vender el producto a los distribuidores estadounidenses que observaban una enorme demanda del fármaco. Era la década de 1970. La época de los hippies había terminado y los estadounidenses estaban volviéndose hacia música disco. LSD y Mary Jane se despidieron y el señor en aquel entonces no había cárteles de la droga, y Escobar se dio cuenta cuando tenía 20 y pocos años de que podría hacer una fortuna y hacerlo rápidamente. La cocaína era como el Louis Vuitton de las drogas. Podrías tomar un producto barato y venderlo a precios escandalosos. A sus 26 años, Escobar ya había acumulado $3 millones, lo que hoy serían unos 15 millones, y a diferencia de El Chapo, él lo hizo sin tener que cortar ninguna cabeza. Podría haber comprado una casa grande con piscina y jubilarse, pero claro, por estos chicos, nunca es suficiente. A finales de la década de 1990, El Chapo también transportaba metanfetamina a Estados Unidos. Pudo producir el material sin muchos problemas por parte de las autoridades y resultó ser muy popular entre los estadounidenses, a quienes les gustaba hacer mucha limpieza en la casa o jugar videojuegos 3 días seguidos sin dormir. También era muy barato, comparado con la cocaína. Otro beneficio para el cártel fue el hecho de que no tuvo que comprarlo a los colombianos. Podría hacer que su gente lo fabrique en laboratorios de metanfetamina y trasladarlo directamente a los Estados Unidos. Pronto se convirtió en el jefe de jefes y tuvo el control de los cárteles en muchos estados de México. Se convirtió en el nuevo padrino y ejerció un gran poder. Esa fuga aparentemente le costó $2,5 millones, o prácticamente nada para el nuevo jefe de México de jefes. Pero pronto el pacto de paz que habían hecho los cárteles se rompió y antes de que pudieras decir motosierra, miles y miles de personas se vieron atrapadas en la violencia que siguió y fueron asesinadas. Esto incluía a civiles, mujeres y niños, así como a aquellos directamente involucrados en los cárteles. De alguna manera, el Chapo se mantuvo en la cima, y se cree que estaba protegido al menos en parte por la DEA, ya que delató a muchos otros miembros del cártel. Era buscado en Estados Unidos, pero como ayudó a la DEA, esa acusación fue retirada por un tiempo. La violencia no cesó, y lo que ocurrió fue uno de los hechos más sangrientos y viles de las guerras que el mundo haya visto jamás, con personas asesinadas de las formas más horribles. Los hombres fueron torturados, cortados en pedazos, decapitados, y en un caso especialmente espantoso, un hombre fue asesinado. En cuanto a Escobar, su gente también era extremista, y se cree que su banda mató a tantos como 4,000 personas durante sus días de tráfico de cocaína. Eliminaron a importantes políticos y abogados, e incluso hicieron estallar un avión que transportaba a un candidato presidencial, matando a 107 personas. El poder de Escobar era mayor que cualquier cosa que el Chapo pudiera tener jamás. Escobar creó el negocio del tráfico de cocaína, mientras que las bandas mexicanas eran simplemente comprando su cocaína o que les paguen por transportarla por ellos. Escobar también fue visto como una especie de Robin Hood, ya que donó una cantidad significativa de dinero a comunidades pobres y se construyó infraestructura como escuelas y hospitales. Mientras la tasa de homicidios en Medellín estaba fuera de control, Escobar se separó de El Chapo y la Liga del Cártel Mexicano cuando de matar se trata. Por supuesto, hizo estallar edificios y convirtió a Medellín en la capital mundial del asesinato. Tenía tanto control
que simplemente no necesitaba luchar contra un gran número de cárteles en competencia. También era un maestro en relaciones públicas y manejaba las cosas más como un negocio que como una turba rebelde y sedienta de sangre. Con él, todo era sencillo. Coges el dinero o recibes una bala. Y las autoridades colombianas tenían todo el derecho a temer a este hombre poderoso. En un momento dado, Escobar introducía alrededor de 15 toneladas de cocaína en los cada día. Forbes incluso colocó a Escobar como uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio neto de $30.000 millones. Él verdaderamente era el rey. El Chapo pudo haber tenido éxito, pero nunca fue el rey, o si lo fue, su reino palideció en comparación con el de Escobar. Escobar fue asesinado en 1993 a los 44 años. En el momento de su muerte, tenía guardado más dinero del que te puedas imaginar. Poseía propiedades en todo el mundo. 25.000 colombianos lloraron en su funeral a su verdadero Robin Hood. Pero la droga dejó de circular después de la muerte de Escobar. Este cártel también tenía poder en la política y podía comprar fácilmente a ciertos agentes del orden. Una cosa que sí cambió es que la tasa de criminalidad y la tasa de homicidios en Medellín disminuyó mucho, pero sobre todo porque ahora la cocaína sale de otros países sudamericanos. El material es barato y fácil de cultivar, aunque los agricultores no obtienen mucho beneficio de él. No cuesta mucho comprar a los productores, por lo que si pierdes un envío no es un gran problema. Es tan simple como eso. Los riesgos son grandes, ya que te pueden matar, torturar o encarcelar, pero las ganancias son demasiado buenos para no hacer negocios con ellos. El Chapo no fue asesinado como Escobar, pero fue arrestado por última vez en 2014, cuando tenía 56 años. La cantidad de efectivo que tenía es un tema de debate. Mientras tanto, los informes sugieren que al contribuyente estadounidense le costó miles de millones de dólares capturar a este líder del cártel, que fue reemplazado simplemente en un instante. El cártel de Sinaloa sigue siendo tan grande como siempre, y su mayor competidor podría decirse que es la nueva generación Jalisco. La DEA ahora está gastando más miles de millones tratando de capturar a los líderes de estas bandas, quienes solo serán reemplazados por una fila interminable de hombres listos para tomar su lugar. El consumo de cocaína está aumentando en Estados Unidos y en muchas partes de Europa, especialmente en el Reino Unido. Mientras hablamos, es probable que estos hombres sigan volviéndose cada vez más poderosos. Desde el arresto de El Chapo y el vacío de poder que se abrió a raíz de él, la tasa de homicidios en México había aumentado de forma constante y alcanzó un máximo histórico en 2019. Un informe difundido por la Secretaría de Seguridad Pública indicó que hubo 34.582 asesinatos en México. Ese año y en marzo de 2020 se reportó el mayor número de homicidios en la historia, 2.585. ¿Por qué comparar a estos dos capos de la droga mundialmente famosos? Una razón es que podáis ver que la guerra contra las drogas nunca terminará y no se puede ganar. Y otra razón es mostrarles que el Chapo era solo un tipo en el juego. Fue reemplazado y es probable que pronto otra persona reciba atención de los medios. Se convertirá en el delincuente número 1, el chivo expiatorio, de algo mucho más grande que él. En cuanto a Escobar, bueno, claro que lo reemplazaron. Pero recordemos una cosa, él empezó el juego. No fue un espejismo pasajero. Fue el mismo fuego que encendió décadas de consumo de cocaína y abuso en los y en todo el mundo. Ahora ve a ver esto. Hotel Escobar, la prisión de lujo que Pablo Escobar construyó para sí mismo. O prueba este video. ¿Qué tan loca es la seguridad en las celdas de la prisión de El Chapo?